obtenemos en los medios de comunicación convencionales que creo que son extremadamente importantes. Y luego, como solemos hacer, retrocedamos y tratemos de ver esto desde un nivel de 30,000 pies y determinemos las probabilidades de que el mercado laboral continúe debilitándose hasta 2025. Lo que eso significa para el IPC principal, lo que eso significa para la Fed, las tasas de interés, etcétera. Muy bien, así que entremos en esto. La economía de EU agregó 12,000 empleos en octubre, impactada por huracanes y huelgas de Boeing. Entonces, primero y ante todo, ¿es esto completamente un resultado del clima y la huelga de Boeing? Quizás, quizás no. Creo que, y vamos a llegar a esto cuando vayamos a Zero Hedge, la verdadera noticia no es necesariamente la cifra principal de octubre. No lo es, en mi opinión. No son necesariamente los 12,000 empleos. Cuando miras esto a través de la lente de la macroeconomía y los mercados, creo que la verdadera noticia está en las revisiones de los meses pasados. ¿Cuánto de estos 12,000 se debe a todas estas anomalías? No lo sé. Solo puedo suponer. Ahora, quiero dar un rápido reconocimiento al BLS, y también lo hice en Twitter, porque como ustedes saben, soy muy crítico, no solo con el BLS, sino con todas estas agencias gubernamentales que nos dan estadísticas, porque creo que están fuertemente influenciadas por los políticos. Dicho esto, sea cual sea el grupo político en el poder, si los republicanos estuvieran en el poder, diría que probablemente están influenciados por ellos. Así que la mayoría de ustedes sabe por ver mis videos que soy un odiador de igual oportunidad, de la política, los planificadores centrales y los políticos. Prácticamente los desagrado a todos. Solo es una cuestión de qué grado los desagrado. Y los republicanos, los demócratas, muchos de ellos son todos psicópatas megalómanos. Son todos la escoria de la sociedad. En mi opinión, solo que algunos son un poco menos peores que otros. Puede que haya un par ahí que me gusten. Obviamente soy un gran fan de Ron Paul, pero en su mayor parte lo entiendes. Pero mi punto aquí es que creo que el BLS probablemente fue fuertemente influenciado por el Partido Demócrata para manipular los números. Lo que necesitan ser para darle a Kamala Harris la mayor probabilidad de ganar. Y si estos números son correctos, nuevamente no lo sé, veremos. O si están influenciados por el clima o lo que sea, no lo sé. Pero sé que si quisieran un número para darle a Kamala Harris la mejor oportunidad de ganar, no sería 12,000. No hay oportunidad. Así que quiero darles un rápido saludo. Bien. Entremos en los puntos clave. La nómina no agrícola aumentó en 12,000, una caída pronunciada desde septiembre y por debajo de la estimación de 100,000 de Dow Jones. Aquí es donde no creo de inmediato. En la historia de la anomalía, con la huelga de Boeing, el clima, etc. ¿Por qué? Porque eso debería haber estado considerado en la estimación. No es como si las estimaciones de los economistas o de Dow, de quien sea que obtengan estas estimaciones, no supieran sobre el clima. No es como si el mercado no supiera sobre Boeing. Lo veo en CNBC cada mañana cuando estoy en el gimnasio. Boeing, 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 Boeing. Entonces, ¿sabes? Creo que eso debería haber estado incorporado desde el principio, ¿verdad? Y si eso estaba incluido en la cifra de 100,000, entonces, ¿qué demonios son 12,000? Así que, inicialmente, me lleva a creer que la diferencia entre el 12 y el 100 es, más bien, un mercado laboral en desaceleración, especialmente cuando se combina eso con las revisiones a las que llegaremos en un momento. La tasa de desempleo se mantuvo en 4.1. Ahora, en realidad, para esto, se me olvidó por completo. Quiero ir a Twitter,
porque retuiteé algo específicamente para este video que no quería olvidar. Porque este tipo, que es básicamente el portavoz de la Fed en el Wall Street Journal, su nombre es, creo, Tim Ross. Aquí vamos, sí, Tim Ross, y un saludo a Jack Farley también. Él es quien retuiteó esto para empezar. Pero él plantea un gran punto aquí, y así que sí, se mantuvo en 4.1, pero para obtener ese número, en realidad redondean. Así que no es un número preciso. Mira esto. La tasa de desempleo se mantuvo estable en términos redondeados, pero en realidad aumentó en aproximadamente una décima. En términos no redondeados, pasando de 4.05 a 4.14. Así que ves, si está en 5, van a redondear el 4.1. Y nunca había pensado en esto para empezar. Y si está en 4.14, lo redondearán hacia abajo, a 4.1. Aunque, como señala Nick, hay prácticamente 10 puntos básicos de aumento. Así que solo ten eso en mente. Y luego él no vi este tweet tampoco. La tasa de desempleo en EEU se mantiene en un nivel históricamente bajo, pero bueno, no está en su nivel más bajo históricamente, seamos claros, pero es un nivel bajo históricamente. Pero todavía ha aumentado alrededor de 0.5. En el último año, así que supongo que, ya sabes, si él está tratando de poner esto sobre la mesa, estoy seguro de que está tratando de ser preciso, pero también podría estar ayudando a la Reserva Federal a argumentar a favor de un recorte de 25 puntos básicos más, porque recuerda, se reunirán solo unos días después de las elecciones. De acuerdo, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo realmente subió bastante sustancialmente. Sigamos con los puntos clave de la conversación. BLS mencionó la huelga de Boeing. Está bien, hablamos de eso. Revisiones a la baja de lo anterior. Oh, aquí vamos. Las revisiones redujeron el total de creación de empleo previamente reportado en 112,000 para agosto y septiembre. Verás, para mí, como dije antes, creo que esa es la gran noticia. Esa es la verdadera gran noticia. Y creo que ahora que estoy pensando en esto en voz alta, eso para mí aumentaría mi nivel de confianza en que la diferencia entre el 12 y el 100 es, en realidad, un mercado laboral en desaceleración, lo que significa que las revisiones a la baja en ese grado simplemente refuerzan esa hipótesis. Así que ahora, disculpen, vamos a zero hedge. Y siempre van a tener un enfoque inflacionario en todo. Así como CNN va a tener un enfoque anti-Trump. Pero, esto fue completamente, no quiero desviarme del tema aquí. Lo que CNN decía sobre Donald Trump era simplemente ridículo. Pero, centrémonos en los empleos. Josh, tal vez hagamos otro video hoy sobre la cobertura de los medios de comunicación sobre Trump hablando de Cheney. Está bien, así que la nómina no agrícola de anoche puede mostrar, está bien, estaban hablando de cómo podría mostrar un resultado negativo. No fue negativo, pero estuvo muy cerca con un 12%. Y lo que leí antes, y creo que lo están señalando aquí, es que las nóminas privadas fueron en realidad negativas. Y creo que esa fue la primera vez que hemos visto un número negativo de nómina privada desde 2020. Por eso lo incluí en el titular. Pero vamos a analizar esto con más detalle aquí.
Así que tenemos, este es solo el número de establecimiento aquí. Está bien, lo tengo. Están hablando de un error de 3 sigma basado en las expectativas, que, de nuevo, hay que asumir que todas las cosas sobre el clima y Boeing y todo eso estaban incorporadas en esas expectativas, que eran de 100,000. Sí, aquí es donde obtenemos el cambio privado de un mes a otro. Para ver algo así, tenemos que retroceder a 2020. Eso es a lo que me refería en el titular. Quiero decir, si piensas en eso, no sé por qué es tan negativo aquí en diciembre. Es raro. Pero, y si piensas en que el mes a mes es negativo para y el sector privado, las nóminas, para mí, eso es otra, digamos, señal de alerta. Leamos lo que dice Zero Hedge, pero espera, hay más, porque aunque el número total de nómina fue apenas positivo, si se excluyen los 40,000 empleos gubernamentales, la nómina privada fue de hecho negativa, en 28,000, bajando de 223 antes de la revisión el mes pasado y siendo la primera cifra negativa desde diciembre de 2020. En otras palabras, teníamos razón en lo que respecta a los trabajos gubernamentales reales, que no son parásitos. Quiero entrar en las revisiones. Creo que estoy saltando de un lado a otro aquí. Vamos a enfocarnos. Aquí vamos. Esto es realmente lo que quería señalar con este artículo de Zero Hedge. Y voy a leer directamente del post del blog. Y por supuesto, como ha sido el caso durante toda la administración Biden, no están equivocados en eso. Los meses anteriores fueron revisados a la baja de manera drástica. Una vez más, agosto fue revisado a la baja en 81,000 empleos. 81,000, de 159 a 78. Y septiembre fue revisado a la baja en 31, de 254 a 223. Y si no me equivoco, tienen múltiples revisiones. Así que creo que de entrada estoy bastante seguro de que hacen 3 revisiones o hacen el primer número principal y luego hacen 2 revisiones después de eso. Así que esta es solo la primera revisión. Es probable que tengamos otra revisión y quién sabe, podrían reducirla en otro. ¿Cuánto era? 100 y 100 y 1000 más. Está bien, esto es más de lo mismo. Así que están hablando de las personas que no están en el trabajo debido al clima. Mira este gráfico. Así que lo entiendo. Pero tendría mucha curiosidad por ver, ya sabes. Es similar a lo que tuvimos en... ¿Qué mes es eso? Quizás enero o febrero de 2024. Para mí sería realmente interesante volver a ese mes para ver cuál era el número principal, leer el Wall Street Journal y lo que decían sobre este número y cómo el clima lo impactó, y luego procede a ver las revisiones para conocer, como otro punto de datos, las probabilidades de que esa diferencia entre 12 y 100 se deba a anomalías o a la desaceleración del mercado laboral. Aquí es donde hablan sobre lo que decía Nick Timoros. Vale la pena señalar que la tasa de desempleo en realidad aumentó casi un 0.1%, a pesar de que se informó que estaba plano porque septiembre fue 4.05. En octubre ni siquiera era 4.14, era 4.145. Está bien, y aumentó debido a un aumento en los despidos así como a la reentrada.
Además, como señala South Bay Research, la duración promedio del desempleo aumentó de 22.6 semanas a 22.9. El crecimiento salarial fue ligeramente superior a lo esperado, con los ingresos promedio por hora aumentando un 0.4% más que el 0.3% esperado y en comparación con la revisión a la baja. ¿Sabes qué sería gracioso? Sería si de alguna manera pudiera hacer que la IA revisara mis videos, digamos, de los últimos 12 meses y sacara los videos en los que hablo sobre las nóminas no agrícolas o realmente cualquier dato gubernamental y ver cuántas veces digo a la baja revisiones o revisiones a la baja o alguna variación de eso. Creo que en realidad sería muy gracioso ver ese número literalmente cada vez. Simplemente el número es este. Y el mes pasado, revisado a la baja, el número es este. Pero luego tenemos las revisiones a la baja. El número. Dios mío. Quiero decir, comencé el video dando una especie de reconocimiento a la Oficina de Estadísticas Laborales, pero ahora voy a volver a mi postura habitual, de criticarlos. Chicos, incluso si no son políticos, si han tenido tantos errores. En los últimos 2 años, es hora de cambiar su modelo. Quiero decir, solo piensa en eso por un momento. Supongamos que estás en la construcción. Como cuando estaba en la escuela secundaria, uno de los trabajos que tuve fue como obrero en un sitio de construcción donde enmarcábamos casas. Así que estaba cortando madera, ya sabes, 2x4 y cosas así todo el tiempo. Ahora, cuando empecé, me enseñaron cómo hacerlo. Sabes, me dirías 2 veces y luego usarías tu cuchillo. Cosa que olvidé cómo se llama, el cuadrado. Creo que lo agregas a tu cinturón de herramientas y para aquellos de ustedes en la construcción, saben exactamente de qué estoy hablando. Básicamente, tiene un borde guía aquí y lo pones en la parte inferior del 2x4 y se eleva sobre él. Así que te da un borde recto. Mides 2 veces, haces tu marca, pones el cuadrado allí y luego dibujas una línea recta y luego cortas a lo largo de esa línea recta y así es como obtienes la tabla de la longitud que deseas. Bien, supongamos por un momento que hice eso y corté tablas durante 2 años seguidos. Y cada vez que cortaba una tabla de 2x4 estaba mal. Tenía la longitud incorrecta. Y no solo la longitud incorrecta, siempre era demasiado largo. Cada vez era demasiado largo. En cierto momento, mucho antes de llegar a la marca de 2 años, probablemente después de la marca de 2 días, voy a decir, eso es raro. He cortado 20 tablones hasta ahora y cada uno de ellos es demasiado largo. Tengo 2 opciones. Tal vez pueda seguir haciendo lo que estoy haciendo y esperar que algo cambie misteriosamente, la definición de locura. O puedo pensar en la posibilidad de que esté haciendo algo mal y por lo tanto debería ajustar mi proceso. Quizás mi herramienta, quizás el cuadrado no esté correcto, quizás no esté alineando la hoja de sierra correctamente. Eso lo entendería después de solo 1 o 2 días. Han pasado 2 años cortando tablas todos los días y son largos cada vez. No han cambiado. Esta es la definición de locura. Ahí lo tienes. Ahí está mi queja sobre el BLS por hoy. Entrando en los detalles de los empleos. El sector de la salud añadió 52,000. El gobierno continuó su tendencia ascendente. Nos encanta ver eso. De 40,000 empleos adicionales.
similar al aumento mensual promedio de 43,000. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? No quiero desplayarme demasiado en otra queja, pero ¿por qué estamos contratando a todos estos empleados para el gobierno? Solo piensen en esto por un momento. Si miraras el crecimiento general de la población de los Estados Unidos, supongamos por un momento que piensas que el tamaño del gobierno que tenemos en este momento es apropiado. Ahora, obviamente, no encajaría en ese grupo, y probablemente ninguno de ustedes tampoco. Creo que deberíamos reducir el tamaño del gobierno federal en un 90%. Estoy completamente de acuerdo con Ron Paul y Peter Schiff, y con la mayoría de los chicos de la escuela libertaria. Pero supongamos por un momento que solo dijiste, ¿sabes qué? Tenemos un buen tamaño de gobierno. Mantengamos esto igual, porque, quiero decir, no queremos ir demasiado al extremo hasta convertirnos en algo como Rusia comunista, donde el gobierno ocupa cada vez más y más y más y más de la producción económica. Pero, en términos porcentuales, me gustaría saber qué cambio porcentual representan esos 43,000 por mes, ¿verdad? Está aumentando el tamaño del gobierno en un 0.5%. ¿Por mes? No lo sé, 1%. Me gustaría ver cuál es ese número y luego compararlo con el crecimiento general de la población de los Estados Unidos. Estoy dispuesto a apostar mucho dinero a que el tamaño del gobierno o los empleos gubernamentales están creciendo a un ritmo mucho más rápido en términos de porcentaje en comparación con los empleos del sector privado, sin duda, pero también en comparación con la población en general. Así que incluso si piensas, bueno, la población está creciendo, por lo tanto, necesitamos más empleados del gobierno. Está bien, pero la cantidad de empleados del gobierno está probablemente, esta es mi hipótesis, creciendo a un ritmo mucho más rápido que la población en general. Y por lo tanto, el tamaño del gobierno en relación con el sector privado se está saliendo completamente de control, si, al menos, puedes admitir que el gobierno desasigna recursos y crea malas inversiones. Volviendo al tema aquí. Dentro de los servicios profesionales y empresariales, el empleo y la ayuda temporal disminuyeron en 49,000. Eso es realmente interesante también, porque sé que fue un gran impulsor del crecimiento del empleo durante los últimos, digamos, 12 meses o más. Son solo trabajos temporales. Y ahora estamos comenzando a ver que esos trabajos temporales desaparecen. Quiero decir, realmente, lo único que te queda es la atención médica y el gobierno. Y, ya sabes, a lo que conducen los empleos del gobierno, eso es una disminución en la eficiencia económica, por decirlo menos. La manufactura ha bajado en 46,000. Construcción, poco cambiado, 8,000. Y esto es realmente extraño, porque ves cómo caen los inicios de viviendas, pero aún así, los empleos en construcción están alcanzando un máximo histórico. No lo sé. Tal vez sea el gobierno simplemente construyendo puentes y el Green New Deal o algo así, o la ley de reducción de la inflación, lo que sea que estén llamando ahora. Quizás eso tenga mucho que ver, así que si eso es cierto, entonces argumentaría que estos empleos de construcción realmente deberían entrar en la categoría de empleos gubernamentales. Fabricar un desastre, eso es un eufemismo. Vaya, mira este gráfico, Dios mío, lo peor desde la enfermedad de la cerveza, y sé que, en esa nota, el PMI manufacturero fue realmente malo hoy. De hecho, vamos a Market Watch. Ese calendario
Realmente me gusta como una herramienta útil que hemos estado usando últimamente. Así que hoy vamos a hablar del viernes. Así que tenemos el PMI manufacturero. Oh, eso fue un poco más alto, disculpa. Oh, el ISM manufacturero. Esto es a lo que me refería, disculpa. Estimación del ISM manufacturero. 47.6. Actual. 46.5. Y para darles una idea de cómo funciona, un 50 es plano. Así que cualquier cosa por encima de 50 es una expansión. Cualquier cosa por debajo de 50 es una contracción. Esto tiene mucho sentido cuando miras la imagen, simplemente horrible, de los empleos específicos, de la manufactura de U. Está bien, aquí es donde Zero Hedge, creo, se está enfocando en los inicios de construcción de viviendas. Sí, quiero decir, mi suposición es que básicamente la construcción no es realmente vivienda. Se trata más de la construcción gubernamental, simplemente. Bueno, no quiero decir que se esté construyendo cualquier cosa. El gobierno está desasignando recursos y creando malas inversiones. Así que la conclusión principal aquí, chicos, creo que se trata de las revisiones. Y esto me llevaría a la hipótesis. Y de nuevo, no hay certezas, solo probabilidades. Pero me lleva al caso base de que la diferencia entre el 12 y el 100 se debe más a un mercado laboral en desaceleración. Además, tienes las expectativas en 100, que ya eran extremadamente bajas. Horneando en las anomalías del clima y la huelga de Boeing, etcétera. Entonces, creo que, en segundo lugar, debemos observar la manufactura, ver qué está sucediendo con los empleos del sector privado y luego yuxtaponer eso con lo que está sucediendo con los empleos del gobierno. Y esto nos da una comprensión aún mejor de lo que realmente está sucediendo bajo la superficie en lo que respecta al mercado laboral. En el último trimestre, y finalmente, observo que, de manera notable, la tasa de desempleo aumentó casi una décima de punto porcentual, de 4.05 a 4.14. En el contexto económico actual, si se excluye el mecanismo de redondeo, lo cual es preocupante. Está bien, disfruten el resto de su tarde y, como siempre, defiendan la libertad y el capitalismo de mercado libre.